Bien, buenas tardes y bienvenidos, perdón, buenos días. Aún estoy yo todavía en el día de ayer, que fue muy intenso que tuvimos aquí en la Real Academia. Buenos días y bienvenidos todos aquí a su casa, a la Real Academia Nacional de Medicina de España, donde vamos a realizar una reunión conjunta con la asociación ASEICA, con la Asociación Española de Investigación en Cáncer. Y se va a hablar fundamentalmente sobre el posicionamiento de ASEICA-MED y sobre el colectivo médico investigador. Para mí, pues es un placer, primero como presidente de esta institución, pero además es que, bueno, pues yo soy oncólogo médico y he estado de presidente de ASEICA y además continúo como socio. Por lo tanto, por los dos sitios estoy verdaderamente en mi casa y además preocupado con la temática que propone naturalmente ASEICA en la figura del médico investigador. Yo creo que a nadie se le esconde la importancia que tenemos en el momento actual en todo lo que concierne al cáncer. Es una de las grandes lacras de la humanidad en el momento actual y no cabe duda que produce pues, una cantidad de muertes que ha hecho que se convierta por encima ya de las enfermedades cardíacas y vasculares. Cuando se separan, pues el cáncer es la primera causa de muerte. Y además, pues no cabe duda que en los próximos años va a ir aumentando su incidencia. Esto es evidente. En la medida en la que vamos envejeciendo, el cáncer está muy ligado con el envejecimiento, con las células senescentes, y a partir de ahí, pues no cabe duda que no se puede esperar otra cosa, sino que en el futuro vayan aumentando los casos. En segundo lugar, es también evidente que este aumento de casos necesita una respuesta. Y es verdad, y esta es la parte, digamos, buena, la parte positiva, es el que hoy en día pues estamos consiguiendo unos resultados que hace unos cuantos años no podíamos esperar. Estamos consiguiendo resultados a largo plazo, con supervivencias, pues ahí están las cifras de la SEON que ustedes pueden acceder con unas supervivencias por encima prácticamente ya del 60%. Pero hay mucho techo para la mejora. Hay mucho techo para la mejora simplemente con lo que hacemos. Pero es que en el campo de la oncología, pues indudablemente el avance está siempre y viene de la mano de la investigación. Sin investigación no hay avance. Así que a través del conocimiento, a través de los grandes estudios de investigación, es como poco a poco vamos dando pequeños saltos. A veces quizás a los gestores, quizás incluso también a la población le parezca que los saltos que damos son escasos. Pero si miramos atrás, pues indudablemente vemos que esos saltitos son los que han hecho que hoy en día pues hayamos podido estar ya en una situación mucho mejor. Hay que acostumbrarse que la investigación no son siempre cambios disruptivos. Ojalá que vengan. Algunas veces los hemos encontrado, pero lo que no cabe duda es que tenemos que acostumbrarnos también a que es poco a poco, en un fenómeno de escalera, como vamos progresando en el mundo de la ciencia. La investigación, por lo tanto, es importantísima, primordial. Y lo que no cabe duda es que la investigación, pues hay que hacerla lo más cercana al paciente. Los pacientes son los que se van a beneficiar de esa investigación y todos decimos siempre en el campo de la especialidad de oncología médica, ¿no? Decimos siempre que el mejor paciente es el que está dentro de un estudio de investigación. Y lo cierto es que España pues es, en fin, uno de los grandes países donde se realizan más y mejor ensayos clínicos. Hay una gran cantidad de grupos cooperativos, hay un gran interés por la investigación clínica, por los ensayos clínicos, y gracias a eso pues vamos incorporando innovación en el campo de la oncología. Esto es absolutamente fundamental. Aunque aquí convendría hacer un paréntesis de que esa investigación clínica, esa investigación a través de los ensayos clínicos, tiene una financiación que proviene prácticamente de un sector, que es el sector de la industria farmacéutica. Mientras que los estados, no es el único el nuestro,
los estados pues hacen poca inversión en el desarrollo de los ensayos clínicos. Y eso es muy importante porque los investigadores, para hacer una investigación independiente, necesitan también esa financiación para poderla desarrollar. Claro, todo esto significa que dentro de los hospitales, que es donde fundamentalmente se tratan los pacientes con cáncer, dentro de los hospitales pues necesitamos médicos que estén motivados y que estén preocupados y además estén reconocidos para hacer esa investigación. Normalmente esa investigación en los hospitales es una investigación voluntarista y esto es lo que tenemos que integrar dentro de todas las especialidades y concretamente de la oncología médica, que se ocupa de los pacientes con cáncer en todas las situaciones, pues en los hospitales. Tenemos que conseguir esa motivación para que los oncólogos médicos y también otras personas que se incorporan a un servicio de esa naturaleza, pues estén naturalmente que preocupados y ocupados por la investigación. Esto es importante. Y claro, siempre ha habido un confrontamiento dentro de los hospitales entre lo que es la asistencia y la investigación, que no venía probablemente de los profesionales, pero los gestores muchas veces, incluso a mí en el pasado, me han llegado a decir, porque teníamos mucha investigación, en definitiva, que la investigación la hiciéramos por la tarde y que por la mañana nos dedicáramos a ver pacientes, como si eso se pudiera disociar, como si eso pudiera realmente hacerse de manera distinta. Yo creo que finalmente esto sí lo han entendido, pero una cosa es que lo entienda un gestor y las estructuras correspondientes, incluso la comunidad en la que tú trabajes, y otra cosa es que los que llevan las finanzas, que son pues la gente que está metida en el mundo de Hacienda, lo pueda entender. Y pongo un ejemplo. Yo cuando estaba en el hospital me encontraba pues sistemáticamente en una situación en la cual la fundación del hospital, donde yo metía muchos recursos para investigación y para que se beneficiara luego la clínica, me decían que lo que utilizaba en la fundación de investigación no lo podía utilizar en la asistencia clínica. Y bueno, desciendo a hechos tan absurdos como, por ejemplo, una impresora. Una impresora, si ponía que era donación de la investigación, nada más que podía ser utilizada para eso, no podía ser utilizada para un informe que yo realizara a un paciente, un informe clínico. Bueno, pues así son las cosas. Hacienda interpreta de que realmente, como los recursos vienen por vías diferentes, cada cuenta tiene que ser distinta, pero eso no tiene ningún sentido dentro de un hospital. ¿Y ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho no hacer caso, no hacer caso. Cuando yo lo hablaba con directores generales de la Comunidad de Madrid, con mi gerente, etcétera, al final me decía, mira, Eduardo, oye, haced lo que creáis conveniente y punto, ya lo disfrazaremos como podamos. Bueno, pues ese investigador que tiene que estar integrado en la clínica, que tiene además que estar motivado para meterse en un laboratorio, que tiene que estar haciendo investigación aplicada, además de la investigación con ensayos clínicos, pues es un médico no reconocido. Es un médico no reconocido y esto es uno de los problemas pues, más importantes, ¿no? Yo creo que en el campo, concretamente de la oncología médica, hemos desaprovechado una oportunidad importante después de que hubiéramos conseguido algo que era absolutamente esencial, y es que la especialidad pasara de 4 a 5 años. Y al pasar de 4 a 5 años, teníamos los residentes de quinto año. Yo creo que ese era el momento en el cual tendríamos que haber aprovechado para que los residentes vivieran otros hospitales, para que los residentes estuvieran involucrados en la investigación. Esta es una oportunidad que era absolutamente única, porque la investigación no nace de un día para otro. No, yo quiero investigar mañana. No, no. Usted va a investigar porque usted se ha formado dentro de un servicio que tiene interés por la investigación y usted desde el principio está encontrando fórmulas para poderla hacer. Pero es una investigación que no se termina como la residencia en 4 o 5 años. Es una investigación de 15, 20 años que va a durar toda la vida. Por lo tanto, necesitamos el que se reconozca esa figura y ese es el objetivo fundamentalmente,
si lo he interpretado bien, Marisol, de la reunión de hoy. Bueno, en esta reunión de hoy le voy a presentar los componentes de la mesa. Está la presidenta de ASEICA, doña María Soledad Soengas González, el presidente saliente de ASEICA, a mi izquierda, don Luis Pazares Rodríguez, el vocal, bueno, no ha llegado todavía Miguel Fernández. ¿Ha llegado ya? Pues buenos días y bienvenido. Vocal de ASEICA Med, Miguel Fernández de Samamed Gutiérrez, el vocal de ASEICA Med, Ignacio Durán Martínez, y también el próximo presidente de ASEICA, Rafael López López. Y yo, sin más, pues paso la palabra a la presidenta actual, a Marisol Soledad Soengas, para que continúe la... Pues muchísimas gracias, doctor Díaz Rubio, por esa defensa de la investigación, y desde luego tenemos que pasar más allá de ese voluntarismo, acciones voluntaristas que nos comentaba. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Real Academia Nacional de Medicina por ofrecernos este espacio. Gracias también a todos y todas los que estáis aquí, de los medios y también de entidades colaboradoras. Sabemos que hoy hay mucho movimiento de comunicación, mucho movimiento político, pero nosotros creemos que este posicionamiento en apoyo al colectivo médico investigador es noticia. Y yo espero que lo reflejéis así, que os demos que es noticia por lo que nos decían primero, por ya el punto de partida. Y es que sabemos las cifras, nos lo decía el doctor Díaz Rubio, o sea, cómo ha aumentado el cáncer. En este momento se espera que en el año 20, para el año 2040 sean 28 millones de diagnósticos de cáncer. En este momento en España estamos en 280.000 casos de cáncer que se han diagnosticado, y como vemos esto está aumentado. Y es preocupante y nos debía preocupar a todos, incluidos nuestros representantes políticos, porque sabemos que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres van a desarrollar cáncer a lo largo de su vida, si ven lo suficiente, ¿no? Y bueno, nos hemos hablado, por supuesto, se ha avanzado en todos los aspectos, tanto de diagnóstico como de seguimiento y tratamiento de las enfermedades oncológicas, y se ha conseguido pues, un aumento de la supervivencia, pero nos hemos marcado un reto en toda la comunidad científica, en la comunidad clínica, es una supervivencia del 70% en el año 2030. ¿Cómo se consigue esta supervivencia? Por supuesto, con la colaboración de distintas disciplinas y, por supuesto, con un apoyo decidido y un apoyo sostenido a la investigación. Y aquí es donde entra pues, ASEICA, la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, que bueno, es un placer tener al doctor Rubio aquí, bueno, a todos mis compañeros que tienen una trayectoria, ven el número 40, ahí llevamos 40 años, una asociación que se fundó hace 40 años, y en estos 40 años hemos intentado y creo que nos hemos posicionado como referentes tanto en la investigación básica como clínica y translacional. En este momento somos más de 1.400 miembros, casi 1.500 pues, en España, en el extranjero, en distintas disciplinas. Y no voy a entrar en detalles, lo pueden encontrar en la página web, pero a nosotros nos preocupa muchísimo, desde luego, lo que es todos los aspectos de reivindicación. Queremos una mejor I+D+I. Creemos que estamos muy lejos del entorno europeo. También, por supuesto, nosotros tenemos un énfasis particular en el desarrollo profesional, en la formación y mentorización, y, desde luego, en aspectos de colaboraciones a nivel nacional e internacional. Nos preocupa, como decía, toda la comunidad científica en el entorno de la oncología, y, por supuesto, nuestra misión final son los pacientes, las personas afectadas con cáncer y sus familias. Los grupos de trabajo, pues ASEICA Mujer, ASEICA Joven, ASEICA Aprende, con gran actividad de comunicación, pero hoy estamos aquí para presentar un nuevo grupo de trabajo al que se ha dedicado muchísimo esfuerzo, que es ASEICA Med.
Y ASEICA-Med, bueno, surge, ya los compañeros ya les contarán por qué surge, cómo, qué es la motivación, en qué se está trabajando y cuáles son las propuestas concretas, pero parte también de un punto que es muy importante. Y esto lo tenemos que tener, no solo nosotros insistimos en que es importante todo un colectivo médico-investigador, es que hay estudios internacionales en Estados Unidos, en Reino Unido, Australia, europeos, también por científicos y científicas en España, que alertan, y esto es muy importante, de lo que está siendo un problema en la reducción de este número de investigadores que combinan la asistencia médica con la parte científica. Y no solo la reducción de números, es un problema de vocaciones, como nos decían, y un problema que está relacionado también con múltiples retos que al final lo que hacen es que complican y realmente dificultan el desarrollo profesional de este colectivo tan importante. Y por todo esto, pues bueno, pues inicia ASEICA-Med, y entonces para mí es un placer presentar al doctor Luis Pazares. El doctor Luis Pazares, bueno, es presidente previo de ASEICA, pero saben que es un oncólogo de altísimo reconocimiento, como todos los que están en esta mesa, bueno, pues desde el Hospital 12 de Octubre, y una de las personas que impulsó el desarrollo de este grupo de trabajo. Así que, Luis, pues nada, ¿quieres? Muy bien. La mesa es tuya. Bueno, pues pueden entender que sobre esta base, que esta asociación ASEICA lo que pretende esencialmente es que resolvamos los problemas oncológicos de los pacientes, que seamos capaces de diagnosticar y de tratar mejor esta enfermedad, que la conozcamos y, en definitiva, el medio que vamos a utilizar es la investigación. Y obviamente esta es una asociación de profesionales. Tenemos que defender a nuestros investigadores y tenemos que defender para que nuestros investigadores puedan hacer su función, su trabajo de la mejor manera posible. Y de ahí surge esta temática esencialmente con ASEICA-Med. Cuando uno ve cómo investigamos a día de hoy, este proceso ha dejado de ser un proceso que una persona puede hacer por su cuenta. Igual que la asistencia, cada vez más es un esfuerzo pluridisciplinar en el que es necesario la intervención de diferentes capacidades, habilidades, tecnologías. Y cuando hicimos un mapeo de lo que es ASEICA, nos dimos cuenta que, por un lado, quizás si ASEICA queremos que sea la arena, el punto de encuentro de investigadores de diferentes índoles, tecnológicos, básicos, clínicos, investigadores, uno de los problemas es que vimos que teníamos poco asidero, éramos poco asidero para los investigadores clínicos. Investigadores clínicos en cáncer, no solo oncólogos, sino de otras disciplinas, patólogos, neumólogos, urólogos, hematólogos, etc. Otra segunda problemática es que estos investigadores médicos en sus hospitales tienen francos problemas en el desarrollo de su trabajo. Realmente está concebido el sistema para que el médico esencialmente haga un trabajo asistencial. A nivel de producción, lo que se mide a un servicio de oncología o de cualquier otra especialidad médica en general es el número de pacientes que ve, la estancia media, el número de cirugías, etc. Pocas veces medimos y tiene poco calado en la medida de producción, la investigación, la cantidad y la calidad de esa investigación. Eso dificulta que investigadores que dedican mucho tiempo de su formación, no solo para hacer la formación clínica, sino que adicionalmente se exhiben, van a centros de referencia para formarse como investigadores clínicos o como investigadores incluso de un ámbito más molecular, pues tienen dificultades luego para ejercer su trabajo en el Sistema Nacional de Salud porque no hay muchos puestos realmente pensados para ello. En algunos departamentos grandes conseguimos que algunas personas puedan tener una cierta dedicación, pero está poco concebida. Y no solo que está poco concebida, sino que parece que les protegemos el esfuerzo cierto tiempo y eso es prácticamente como una dádiva, no es como algo a lo que tengan derecho.
Entonces, precisamente por esta situación, lo que tratamos es de facilitar o reconocer que este problema existe. Y en el ámbito de ASEICA creamos un grupo de trabajo para tratar de analizar la problemática, cómo podemos hacer que los investigadores clínicos puedan tener más sencilla, más fácil su labor, cómo pueden interaccionar más con el resto de la cadena investigadora, que es muy importante, y para eso estamos precisamente aquí en ASEICA, que es este punto de encuentro, o pretende ser este punto de encuentro. Y, desde luego, para todo ello, uno de los problemas que identificamos inicialmente fue que tenemos que analizar la carrera profesional y darle un marco, una entrada en el Sistema Nacional de Salud para que se reconozca esta figura. Es importante destacar que esto no solo aplica a los investigadores en cáncer. Esta problemática es común a los investigadores en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, etcétera, como pueden imaginarse. Es cierto a los clínicos que hacen investigación y tenemos que un poco defender. Por este sentido, pues hace unos años creamos ASEICA-Med, que básicamente creamos varios grupos de trabajo dentro de ASEICA-Med con diferentes iniciativas que lo que pretendían precisamente es ver qué problemas tenemos en este colectivo y cómo afrontarlos. En este sentido, voy a dejar, si les parece, la palabra a Miguel Samamed, que es uno de los vocales de ASEICA-Med, y que les controlará un poquito el itinerario y por qué acabamos realmente reflexionando sobre este tema concreto del médico investigador con dedicación a la investigación en cáncer. Miguel. Muchas gracias. Pues como decía el doctor Luis Pazares, ASEICA-Med arranca en 2020 y constituimos un grupo asesor externo constituido por personas pues, con una trayectoria tanto clínica como también investigadora, que nos ayudan a confeccionar un poquito este plan estratégico para tratar de, por un lado, reflexionar cuáles son esos puntos, esos cuellos de botella para el desarrollo de los médicos investigadores y cómo poner acciones para poder avanzar en este sentido. Lo primero que hicimos fue convocar lo que llamamos un retreat, un encuentro de diferentes médicos investigadores en todo el país, que nos reunimos en Santiago de Compostela y nos reunimos con Raquel Lloti virtualmente para discutir un poco sobre las dificultades que estaban teniendo este colectivo y proponer una serie de mejoras. Todo esto ha sido el germen un poco del posicionamiento que hoy presentamos aquí y que esperamos poder continuar en un siguiente retreat que tenemos convocado en noviembre para pensar en los siguientes pasos a dar, de modo que esto no termina aquí, sino esperamos que sea el inicio. Cuando hablamos del colectivo médico investigador, me gustaría subrayar que se trata de una minoría. Es un grupo no muy frecuente en nuestro país, pero tampoco en otros países, ya que es una vocación, como decía el doctor Luis Pazares y el doctor Díaz Rubio, con mucha dedicación y trabajo, igual un poquito más que la habitual, ya no solo en su formación, sino en su dedicación. Este grupo de médicos investigadores que reunimos en Santiago de Compostela, que veis en la foto ahora proyectada, pues se caracterizaban todos ellos por tener su licenciatura de medicina, su periodo de formación como médicos residentes, pero luego además de realizar un doctorado de 4 a 5 años, un postdoctorado también de unos 3-4 años, con salidas al extranjero muchas veces y con una alta producción científica que tienen que mantener en paralelo a sus dedicaciones asistenciales. De modo que cuando hablamos de médico investigador no siempre todo el mundo tiene en la cabeza la misma idea, pero desde luego se trata de un grupo con una larga trayectoria y una, diría yo, casi vida de doble o triple agente, ¿no? Que hace que a veces sea un poco incompatible con la vida. Pero este grupo tiene un gran potencial que puede ofrecer al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes, entre lo que podríamos destacar que pueden ser y son un motor en el desarrollo de estrategias de vanguardia para la prevención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento del cáncer.
son un grupo que puede atraer y atrae en muchos hospitales recursos y colaboraciones que favorecen la innovación y típicamente tienen una alta formación en nuevas tecnologías y técnicas que pueden acelerar el progreso en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Todo este potencial hemos identificado que está limitado por una serie de retos y desafíos que son los que nos gustaría hoy transmitir y proponer una serie de puntos de mejora para permitir que todo esto pueda llegar a los pacientes. Dejo ahora la palabra al doctor Ignacio Durán, que va a revisar todos estos puntos de desafío y mejora. Muy bien, muchas gracias, doctor Samamed. Bueno, yo voy a procurar ser breve porque además ya vamos llegando a lo que realmente es el núcleo de la presentación de hoy, ¿no? Yo creo que mis compañeros han hecho una introducción brillante. Hemos empezado poniendo en contexto la relevancia epidemiológica del cáncer. Es un problema que no podemos negar, es un problema de salud pública de primera magnitud con el que tenemos que convivir y va a ir increciendo, y esto yo creo que se ha ilustrado muy bien. Se ha puesto de manifiesto que frente a este problema de salud pública la investigación es un pilar fundamental y hemos ido introduciendo el papel de ASEICA en todo esto y hemos ido centrando más el tiro en lo que es el grupo de ASEICA-MED y el doctor Samamed se ha centrado en lo que es la figura del facultativo investigador o del médico investigador. Es decir, hoy estamos aquí para hacer una reflexión, para presentar un posicionamiento de qué retos hemos identificado después de un análisis profundo, de un trabajo en equipo que ha llevado bastante tiempo, qué retos confronta el médico investigador y además hacer una serie de propuestas para intentar mejorar la situación en base a estos retos. ¿Cuáles son los retos más importantes que me gustaría transmitirle? Bueno, pues el primero es que realmente el médico investigador hoy en día en nuestro Sistema Nacional de Salud no tiene una trayectoria clara que defina cuál es la formación requerida, que defina cuál es la progresión en su carrera profesional. Y esto es algo que se han hecho intentos, se han hecho esfuerzos que deben ser también compartidos y agradecidos, y se ha modificado la Ley de la Ciencia con fecha de septiembre del año pasado, el 2022, pero realmente no ha existido una implementación de esto. Es decir, esto ahora mismo es de alguna manera una intención, una declaración de intenciones, pero no se ha plasmado en la vida real, no existe esa percepción y fue una de las reclamaciones, digamos, más comunes que hicieron los investigadores en el retreat que tuvimos el año pasado en Santiago de Compostela. Por lo tanto, nuestro primer reto identificado es necesitamos que se defina una trayectoria clara profesionalmente para el médico investigador. El segundo reto, y esto se ha comentado ya también anteriormente, es la falta de tiempo. Y llamamos tiempo protegido y deberíamos quizá quitar ese adjetivo y normalizar esto. Y el mensaje es: el médico que investiga debe tener un tiempo asignado de forma normal para poder dedicarse a esta investigación y no dedicarlo exclusivamente a la asistencia clínica. Y esto es un cambio cultural necesario, es un cambio conceptual desde nuestros directores, nuestros gerentes, que entiendan que determinados médicos, determinados clínicos, su ejercicio profesional se va a dividir en un tiempo dedicado a la asistencia clínica, a ver pacientes, pero otro tiempo se debe entender, como ocurre en multitud de países, sobre todo en el ámbito anglosajón, que es un tiempo dedicado a investigar. E investigar va en beneficio del paciente. El beneficio del paciente no es solo hacer asistencia clínica, y esto es algo que queremos poner encima de la mesa. Hay un punto, el punto número 3, que es muy importante también. Los médicos que hasta ahora se han dedicado a hacer investigación, de alguna manera se han visto penalizados. ¿Por qué? Porque a la hora de valorar los méritos que los clínicos vamos acumulando a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de presentarte a una oposición, a un concurso de méritos, el investigador se ve penalizado porque su labor y la generación de su producción científica no se valoran de una forma equitativa a lo que pueden ser otro tipo de méritos. Por lo tanto, la tercera reclamación es, por favor, valoremos de una manera justa la labor investigadora y que esto realmente cuente en la carrera profesional. La cuarta reclamación o el cuarto desafío es que todo esto no puede mejorar si no empezamos a construir desde las bases. ¿Cuáles son las bases? Las bases están en la formación de nuestros médicos, pero incluso en las etapas iniciales. Echamos de menos programas en investigación clínica y translacional en las distintas etapas formativas de nuestros profesionales.
Me voy tan atrás como a las universidades. Debería haber programas específicos para que los estudiantes de medicina ya desde las bases tengan el conocimiento de lo que es la investigación clínica. Punto número 5, no les sorprenderá, es la falta de financiación. Desgraciadamente, el nivel de financiación que tenemos, los fondos públicos, y esto ya se ha comentado antes, son claramente insuficientes para soportar la investigación y esto penaliza a este colectivo del médico investigador. Y el sexto es la falta de apoyo y de formación en lo que llamamos la innovación y la transferencia de los resultados. Ante estos retos, planteamos unas propuestas de mejora. Estos retos los hemos resumido en 6, las propuestas de mejora son 6, podían ser 10, 12, teníamos que ser sintéticos. Pero vamos a las propuestas de mejora. Vamos a intentar, ante esa falta de carrera profesional definida, vamos a implementarlo. Implementemos la categoría de personal médico investigador en el Sistema Nacional de Salud. Que nuestros investigadores sepan que existe una categoría definida. Yo quiero ser médico investigador, estos son los pasos que vas a seguir profesionalmente, estas son las categorías, estas son las retribuciones, etc. El segundo punto, reconozcamos la actividad investigadora. Por favor, que la producción científica de los investigadores se reconozca como un mérito en la carrera profesional dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, que no nos penalice irnos 3 años a un centro de excelencia a Estados Unidos, que es lo que ocurre ahora porque has perdido 3 años de antigüedad, que es lo que más se valora actualmente en nuestro sistema. Es completamente absurdo, si me permiten. Vamos a promover la acreditación de servicios o de departamentos clínicos en función de su calidad y producción científica, es decir, aquellos hospitales que hagan un esfuerzo por estimular la investigación clínica, vamos a acreditarlos, vamos a darles más medios, vamos a darles el valor adicional que van a tener. El cuarto, lo comentábamos antes, si no empezamos desde el principio va a ser difícil que generemos buenos investigadores. Luego, desarrollemos programas de formación científica en las facultades de medicina y también en los currículos de las distintas especialidades. Creo que esto es muy importante. El punto número 5, aunque parezca de perogrullo, pero hay que comentarlo, hay que aumentar la financiación para los proyectos. Estamos recibiendo de media unas cantidades que son completamente inferiores a lo que es necesario para hacer una investigación de calidad. Hay que pelear por incrementar ese porcentaje del PIB que España dedica a la investigación. Y, por último, facilitemos la actividad innovadora en oncología dentro del Sistema Nacional de Salud. Pues estas serían las propuestas, anteriormente los retos, y le cedo la palabra al doctor López para cerrar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por... Yo creo que no tengo. Muchas gracias por vuestra presencia. Desde ASEICA lo que pretendemos es acelerar la investigación contra el cáncer o para el cáncer lo máximo posible. Y intentamos con este grupo poner de valor los médicos investigadores. Esta es una figura que en España ha estado... Estamos en inferioridad de condiciones. Es una figura problemática por las dinámicas en todo el mundo, pero en España estamos en inferioridad porque partimos de una base mucho más baja. En España esta figura apenas ha existido. Como ha dicho Miguel, somos un grupo muy pequeño y casi siempre se ha penalizado esta figura en nuestro desarrollo. Y esta figura, y yo creo que lo hemos puesto todos de manifiesto, es clave si se quiere acelerar la investigación. Es una figura intermedia entre la investigación y el paciente, la que está más cerca del paciente y que puede aglutinar toda esa investigación y todo ese desarrollo si realmente queremos favorecer al paciente. Aquí presentamos 6 retos y desafíos y 6 propuestas que son absolutamente lógicas. Yo creo que todo el mundo sería capaz de, después de estas explicaciones, firmar esto. Y es lo que pedimos. Pedimos, en resumen, que se promueva y que se reconozca la figura del médico investigador en nuestro sistema sanitario, que se reconozca ya y que se haga ya. Y ya tenemos una ley de ciencia que lo pone. Ahora solo falta desarrollarlo. No esperemos 15 años a ese desarrollo y que no estemos en la vanguardia de la investigación, que es lo que pretendemos desde ASEICA y yo creo que es lo que pretende toda la sociedad española. Y simplemente reconocer y promocionar la figura del médico investigador en nuestro sistema sanitario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Con esto pues muchas gracias. Espero que les haya quedado claro un poco
O sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este posicionamiento en apoyo al colectivo médico investigador? Y hemos visto la incidencia. Hay una palabra que se ha repetido mucho, y se ha repetido mucho dos cosas. Uno, penalización, y otro que es un colectivo muy pequeño y que está en riesgo, en alerta un poco por todos estos retos y desafíos. Dentro de lo que es ASEICA, nuestra vocación es ser útiles y entonces les hemos presentado, como os decíamos, 6 propuestas de mejora, pero son 6 grandes áreas de actividad. Nos alegra mucho que nos haya, bueno, pues tener las adhesiones de distintas sociedades, distintas entidades que las tienen aquí en la diapositiva. Esto es un documento que está abierto, que estamos todavía trabajando en ellos. Nos están llegando también, bueno, pues otras, digamos, adhesiones. Y esto nos alegra porque, bueno, pues digamos que este impulso a la investigación clínica, este impulso a la investigación que nosotros, desde luego, se enmarca desde dentro de lo que es un apoyo a distintos colectivos, pues bueno, pues lo tenemos que hacer conjuntamente. Entonces, lo tenemos aquí, la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, la ECC, la Fundación FERO, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, que están aquí con nosotros, la Fundación ECO, también la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, de la Fundación CRIS contra el Cáncer, que también nos acompañan aquí. Gracias por el apoyo también a la investigación con distintos fondos, por GEICAM, por la Cátedra de Innovación en Oncología de Precisión de la Universidad de Barcelona, también por la Sociedad Española de Anatomía Patológica. Hemos hablado mucho del médico, de la médica, de los hombres y mujeres que se dedican a la medicina, pero hay muchos colectivos. La patología, por supuesto, también es muy importante. El grupo COUNORTE, que son múltiples hospitales y múltiples centros clínicos. SOLTI también, que es, bueno, pues digamos que toda una gran asociación, y el grupo también de Gética. Y como decía, pues también nos alegra que estamos recibiendo también mensajes de apoyos de otros colectivos. Entonces, si tienen alguna pregunta, nosotros pues encantados de responderles y bueno, pues aquí estamos. Sí, muy bien. Póngale el micrófono. Sí. Perdón. ¿Se ha entendido? Lo dicho, no sé si me habéis oído, más o menos si tenéis cifras de cuántos médicos voluntaristas hay actualmente y si investigación, mayor formación, todo lo que venís reclamando con toda la lógica del mundo, ¿creéis que, no sé si tenéis algún tipo de datos o proyección de esta figura en el futuro, en qué proporción llegarían a representar el mundo de los investigadores, que ahora mismo son una mínima parte porque tienen dificultades, si eso con ayuda podría convertirse en un pilar esencial de la investigación, porque al final es una parte muy importante de la ciencia? Gracias. Bueno, esto lo voy a dejar paso quizás a Luis Pasares, pero desde luego creo que tenemos tenemos que hacer un estudio interno para tener más datos, pero desde luego le puedo decir que países, incluso los países consideramos así de referencia a Estados Unidos, esto es menos del 1% de los clínicos. Pero bueno, no sé, el doctor Luis Pasares. Sí, bueno, tiene dos cosas, ¿no? Lo primero, es difícil en el fondo hacer el linde de quién es un médico investigador y quién no lo es, lo primero de todo. Con eso quiero decir es que la mayor parte de los clínicos, o una gran parte de los clínicos, y en concreto de los que hacen asistencia en cáncer, patólogos, aunque su dedicación primordial es la asistencia, colabora con grupos de investigación o incluso participa en proyectos. Aquí realmente estamos refiriendo esta figura de manera específica a los médicos que una parte muy importante de su dedicación es a ello y que deben de ser los responsables de promover estudios de investigación, no solo de colaborar, que deben ser los responsables de promover una cultura científica dentro del hospital, dentro del departamento, que digamos de alguna manera inunde o trascienda a ellos, a los médicos en formación, etcétera. Entonces, probablemente el número no deba de ser muy elevado, pero va a depender en gran medida también del tipo de hospital, el tipo de departamento. No todos los departamentos tienen que tener
un 90% de médicos investigadores. Tienen que coexistir, porque al fin y al cabo tenemos que ver los pacientes y tenemos que verlos muy bien. Y para que los pacientes saquen el mayor rendimiento y el investigador, pues tienen que coexistir las dos cosas. Grandes médicos que ven muchos pacientes a los cuales también pueden incluirse en programas de investigación, que podremos luego utilizar algunas de las muestras clínicas para validar hipótesis que a lo mejor vienen de laboratorio. Y al contrario, hipótesis que vienen del laboratorio luego podremos validarlas si ha lugar en tecnologías diagnósticas o terapéuticas con los pacientes, etc. No le quiero dar un número, no porque sea gallego, sino porque creo que es difícil el dar un número. Lo que queremos es que las personas que acrediten capacidad, los departamentos que lo acrediten, que tenga reconocido porque generan mucho valor para la cadena investigadora y trasciende a nivel cultural y en una mejor asistencia para el sistema. Si me permite, Luis, quería complementar la respuesta porque preguntaba también un poquito por el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, como yo no soy gallego, sí que le voy a dar un número que lo tienen ustedes, lo van a tener en la nota de prensa, ¿no? Y creo que es un detalle importante, porque hay que recalcar que desde Europa hay una preocupación evidente por un problema de salud pública. Quizá llega un poco tarde, yo creo que llevamos 60 o 70 años de retraso. En América ya en los años 50 se dieron cuenta que esto era un problema. Pero es cierto que la Comisión Europea ahora se ha marcado como objetivo dentro de su programa que se llama Misión en Cáncer, que para el año 2030 el 90% de los pacientes oncológicos se traten en el contexto de hospitales acreditados como lo que se llama en inglés Comprehensive Cancer Centers, que serían como centros de excelencia. Y para ser un centro de excelencia en cáncer, uno de los requisitos es que se debe combinar la asistencia clínica con la investigación. Por lo tanto, estamos en el año 2023, quiere decir que dentro de 7 años la idea, el mensaje de Europa es, señores, ustedes deben tener investigadores clínicos en sus hospitales si quieren ser ustedes considerados hospitales de excelencia. Si me permitís, también me gustaría complementar una cosa solo en esto. Como decía el doctor Luis Pazares, existen muchas formas de investigar, ¿no? Yo creo que aquí estamos en el momento de querer poner en valor la investigación. A partir de ahí es donde se podría llegar, ¿no?, seguramente a crear pues categorías o en Estados Unidos, donde yo tuve la oportunidad de estar un tiempo, existen tracks, ¿no? Existen tracks. O sea, hace falta médicos que tengan una dedicación asistencial prioritaria, ¿no? Porque se necesita pues mucha dedicación para ser excelente en muchas de estas actividades, y allí había un track que era puramente de asistencia con un perfil investigador, pero centrado en la asistencia. Luego había perfiles de gente que hacía asistencia y tenía su laboratorio, que es igual el colectivo en el que nos estamos refiriendo más hoy, o un grupo de investigación. Y luego había también médicos que se dedicaban a la docencia. Yo creo que el paso en el que estamos ahora es poner todo esto en valor, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que tocaría pues entender cada uno de estos perfiles, cómo puede ayudar mejor y ayudarle en ese desarrollo y en ese track para poder llevar pues todo lo que puede llevar pues al Sistema Nacional de Salud. Soy Luis Marchal, de la revista IM Médico. Y bueno, lo primero, un chascarrillo, que es que lo que estáis contando llama mucho la atención cuando luego ves series como Anatomía de Grey, en la que los médicos investigan, consiguen financiaciones millonarias del sector privado y tal con la investigación, ¿no? Y llama la atención que solo sea un 1% de médicos investigadores. Y la pregunta es que la farmaindustria y los pacientes siempre pues lamentan la dificultad en el acceso a la investigación. Entonces, la pregunta es si con esta figura reconocida sería más fácil luego el acceso a la innovación. Gracias. Bueno, este es uno de los objetivos. De hecho, el punto 6 que tenemos de nuestros retos es mejorar el acceso, el desarrollo de productos innovadores. Y creemos que por supuesto, esto es un punto fundamental, claro que sí. Hombre, de hecho, por ejemplo, España, el doctor Díaz Rubio lo ha dicho al principio, es el segundo país del mundo en números absolutos de ensayos clínicos y pacientes incluidos en ensayos clínicos. O sea que
en números absolutos. Dese cuenta que en números absolutos España, desde luego, está lejos de ser el segundo país del mundo, pero sí somos el segundo en número de ensayos clínicos y de pacientes. O sea, que realmente eso es cierto. Como se apuntaba también antes, realmente la mayor parte de sus ensayos clínicos son promovidos por industrias farmacéuticas, lo cual está muy bien porque es necesario sacar adelante. Sin embargo, en España tenemos más debilidad en los ensayos clínicos sin interés comercial, que también son importantes, porque hay muchos pacientes que se van a beneficiar, por ejemplo, de un tratamiento combinado de quimioterapia más cirugía o de quimioterapia más radioterapia, y es poco probable que la industria farmacéutica tenga, por ejemplo, interés en desarrollar esto. O, bueno, muchos otros tipos de innovaciones que no afecten estrictamente a lo farmacéutico, ¿no? Sí, de hecho, bueno, las cifras que manejamos, que sabemos que el 75% de esos ensayos clínicos están financiados por la industria. Entonces, una de las reclamaciones históricas de ASEICA es que se aumente la financiación en I+D+I para, bueno, pues poder desarrollar proyectos independientes y proyectos colaborativos. Además, recuerdo nosotros ASEICA hace, pues en abril, sacamos un documento también, un decálogo de propuestas en este sentido con la Sociedad Española de Oncología Médica, con SEOM. Y entonces, bueno, les invito a que visiten nuestra página web porque tenemos un decálogo de propuestas precisamente para impulsar lo que es el desarrollo de la innovación tecnológica en el contexto de la investigación básica y translacional en oncología. Pero el trabajo del médico investigador, la función del médico investigador quizá es un poquito antes de la innovación. Evidentemente, en ese ecosistema se favorece la innovación o se potencia mucho el acceso a la innovación, pero el médico investigador tenemos que hacernos preguntas en la cama del paciente, tenemos que hablar con los otros investigadores no médicos y tenemos que trasladar todo eso para después desarrollar ensayos clínicos, proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Sí, como complemento, porque su pregunta era si se implementa esta figura, ¿realmente esto va a tener un impacto y va a mejorar la investigación? Y la respuesta es contundentemente sí, porque, como ha explicado el doctor San-Mamet, en otros países donde ya existe, digamos, este recorrido, este track, que utilizaba la palabra inglesa, ¿no?, donde hay médicos que saben que su trabajo es un día veo pacientes y 4 los dedico a la investigación, igual que al médico asistencial se le valora y se le mide cuál es su actividad asistencial, cuántos pacientes ve, etcétera, etcétera. En esos centros que hablaba el doctor San-Mamet, si tú formas parte de un track investigador clínico, también se te piden cuentas. Tienes que rendir cuentas y tienes que tener una producción científica determinada. De ahí que tenga que existir un sistema que acredite, que valore esos méritos. Tú no puedes ser un investigador clínico y no producir nada. Tienes que investigar y esa investigación se te mide en publicaciones, en números de proyectos financiados con financiación competitiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si se crea ese track en España, si se implementa de una forma real, yo creo que sin duda vamos a generar más investigación independiente, más investigación al margen de la financiación privada, ¿no? Simplemente un punto, les recuerdo que en el posicionamiento, al final del posicionamiento incluimos una serie de referencias en las que se incide específicamente en cómo los centros clínicos en los que se combina la investigación y la asistencia, los pacientes tienen una mejor respuesta y un mejor seguimiento. O sea, que esto... Les comentábamos que hicimos, una de las preocupaciones importantes que vimos fue de estos médicos que inician su carrera investigadora en España, muchos de ellos se van fuera, hacen referencias cuando vuelven, el no encontrar una estabilidad en esa carrera investigadora les hace perder el interés por la investigación y vemos que más de la mitad ponían en riesgo el seguir como investigadores en el sistema. Es obvio que tener investigadores en los que hemos invertido, y ellos han invertido tanto en su formación para ser grandes investigadores, que los perdamos cuando realmente son productivos, son líderes de equipos, desde luego va a tener un impacto grandísimo si conseguimos estabilizarlos y darles medios para que investiguemos más y mejor.
Hola, buenos días. Dos preguntas. Una tiene que ver con la financiación de la que están hablando. Decían en la nota que el 75% de los proyectos incluidos en la Acción Estratégica de Salud de este año, entiendo, de 2023, están financiados con dinero público con menos de 65.000 euros anuales. Entiendo, y corríjame si me equivoco, que esta es toda la financiación que se destina a nivel público para la investigación sanitaria, para la investigación estrictamente sanitaria. Y la segunda pregunta tiene que ver con la ley de ciencia, que la han mencionado varias veces, la ley que tiene ya un año de vida y que en teoría, o al menos en la letra de la ley, reconoce tanto la figura estatutaria del médico investigador como el desarrollo de su carrera laboral. Eso también lo reconocía la ley de 2011, si no me equivoco, la figura del médico estatutario, del médico estatutario investigador. ¿A quién es achacable el retraso en el desarrollo de esas figuras? Porque en teoría la letra de la ley lo reconoce a nivel estatal, pero son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar en sus respectivos territorios esas figuras, la figura del médico investigador, tanto estatutario como laboral. ¿A quién sería achacable el retraso en el desarrollo tanto de la ley nueva como de la ley de 2011, que no se acabó de desarrollar nunca? ¿Es achacable a los ministerios de Ciencia y Sanidad o es achacable a la responsabilidad de las comunidades autónomas? Aunque es un guante incómodo, voy a coger la segunda pregunta por alusiones, ¿no? Porque en las propuestas, y he tratado de enfatizarlo, en lo que insistimos es en la implementación. Yo coincido con el matiz que usted hace de que eso está recogido en la nueva ley de la ciencia, está mucho más elaborado que en la anterior versión. Aquí se pretende, y aquí hay gente en la sala que ha participado de ese grupo de trabajo, es decir, que se ha mejorado sobre el papel cómo tiene que ser la estructura de un médico investigador, cuál debería ser su secuencia, los distintos pasos, pero se ha quedado ahí. ¿Por qué? La respuesta es muy compleja, porque nuestro propio sistema de salud es muy complejo, porque no tenemos un sistema de salud, tenemos 17 sistemas de salud. Entonces, cada comunidad autónoma tiene una coyuntura particular en la cual es ahora mismo muy complejo diseccionar uno por uno. Los recursos se gestionan de una manera o de otra. El tipo de hospitales que existen en cada comunidad son muy variopintos. Por lo tanto, yo creo que la culpabilidad es compartida. Primero porque, aunque tengamos 17 sistemas de salud que dependen de 17 consejerías, tendría que haber, digamos, un impulso general, nacional, igual que hay un impulso europeo bajo el programa Misión en Cáncer, debería haber, desde luego, desde el propio Gobierno, un mensaje de decir, señores, esto hay que implementarlo, marquémonos unos tiempos, unos plazos, demos las facilidades a las comunidades autónomas para que lo puedan hacer. Esta es mi visión. Sí, yo creo que, de hecho, este posicionamiento viene en un buen momento, en el sentido de que tenemos un terreno en el que reconoce esta realidad un poco y uno siente cierta sensibilidad en los redactores y en la administración para este problema. De hecho, siendo todavía más optimista, hemos tenido ya algún guiño en estos meses. En una convocatoria del Carlos III, que es la Juan Rodés, exigían que las comunidades, los hospitales, cuando solicitaban una plaza de Juan Rodés, que es de 4 años para un individuo, se comprometieran al acabar, en el caso de evaluación positiva, sacarle una plaza para ese individuo, que obviamente será de las primeras veces que serán plazas con un perfil determinado de médico investigador. Lo digo como probablemente un ejemplo pequeño de algo que tenemos que conseguir por encima de los demás. De hecho, estas propuestas lo que van a intentar es que vamos a estar detrás, desde luego a SEICAMED y ojalá todas las sociedades y personas que se adhieran para tratar de que esto sea una realidad, de que consigamos entre todos la propuesta. De hecho, si se fijan las propuestas, algunas de ellas hay que desarrollarlas en profundidad. ¿Cómo vamos a conseguir que 17 comunidades autónomas tengan un plan de acreditación para médicos investigadores, para departamentos clínicos, etcétera? Desde luego que tendremos que trabajar bastante en ello. Desde luego con transparencia y con rigor y con métricas. O sea, que veamos
y que sean, digamos, meritocráticos. Pero esta es un poquito la idea, ¿no? Necesitamos vuestra ayuda, la ayuda de los medios de comunicación para convencer a la sociedad de que la investigación es muy importante y que sea la propia sociedad el motor de que cambie todas estas estructuras burocráticas y facilite pues, el desarrollo de la figura del médico investigador, de la ley de ciencia, de la financiación, etcétera, etcétera. Es clave que la sociedad se dé cuenta y hemos pasado algo que realmente todos nos hemos dado cuenta de que la investigación es importante. Y desde luego estamos en momentos de mucha convulsión política. Oímos mucho hablar de ciencia en los debates electorales y luego esto pues acaba olvidándose. Entonces nosotros, pues por eso precisamente, como decía el doctor Pazares, pues este es un posicionamiento. Les invito también a que nos sigan en el segundo retreat que se realizará de ASEICA Med, en el que se van ya a ir un poco perfilando más cada uno de estos puntos. Pero el punto de acreditación es un punto complejo, que es algo que luego se tiene que tocar. Muy bien. Bueno, yo soy médico, soy Santiago Ramírez y Cajal, presidente de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y académico de esta bella casa. Y quería pues, solidarizarme como presidente de la Sociedad Española de Patología con este movimiento y esta nueva iniciativa de médico investigador, que se podría discutir llamar la parte de médico personal sanitario investigador, porque, como bien han dicho mis compañeros, que son todos oncólogos, y yo quería hacer algunas reflexiones en este sentido. Primero, dado que la mayoría sois medios de comunicación, que el diagnóstico que el cáncer es una enfermedad muy compleja, por supuesto, que la investigación es fundamental, pero que la investigación no solamente consta de los biólogos y los oncólogos, que hacen fundamentalmente los ensayos clínicos, sino que hay más personas implicadas, ¿no? Están los patólogos, que son los que hacen el diagnóstico, que es clave para que luego el tratamiento que pongan los oncólogos sea el correcto. Y aquí indicaros que hay un problema muy serio en todo el mundo de discordancias del diagnóstico, diagnósticos con errores y pitfalls que pueden llevar hasta el 10-20% de los casos, incluyendo el estudio de los biomarcadores, con lo cual es un pilar básico en la medicina de precisión y en la oncología de precisión, sea el diagnóstico correcto, con todos los medios adecuados. Luego, para hacer la investigación propiamente dicha, con ese diagnóstico correcto, hace falta por los medios, ¿no? Como comentaban, lógicamente, los compañeros de la mesa. Nosotros, en el Valle de Hebrón, que somos, como decías, el primer centro de España reconocido como Comprehensive Cancer Center, ¿no? Que ha sido un trabajo tedioso, pero yo creo que vamos ahí, a hacer centros de referencia, porque no vamos a poder tener los mejores patólogos, oncólogos en todos los hospitales ni los medios, sino que la idea es trabajar en centros de referencia, en aplicar los tratamientos y el diagnóstico. Nosotros ahí, yo creo que en los grandes hospitales de España pasa igual, gran parte del dinero de las fundaciones se dedica a pagar el tiempo de investigación de los médicos, de los oncólogos y no médicos, biólogos, patólogos, bioinformáticos, etcétera. Es decir, que ese dinero que hoy en día se deriva en parte de los ensayos clínicos o de nuestros procesos de investigación es lo que tenemos que luchar, como muy bien decía el compañero, ¿no? Con la ley de ciencia, para que realmente se contemple, ¿no? Como trabajo del día a día del profesional sanitario. Y quiero terminar diciendo que hay que reconocer no solamente a nosotros, patólogos y oncólogos y biólogos, sino que somos un equipo muy multidisciplinar y cada vez más, ¿no? Y por tanto, quizá el posicionamiento de médico investigador está muy bien, somos médicos, pero que hay muchos biólogos moleculares muy importantes, cada vez echamos más mano de los bioinformáticos. La inteligencia artificial ha venido también para quedarse, que nos va a ayudar mucho en la investigación clínica y aplicada, y por tanto yo invito a decir médico investigador o personal sanitario investigador. Y muchas gracias. Muy bien. Aquí voy a contestar yo como presidenta de ASEICA y además no oncóloga, pero con una colaboración con muchas disciplinas. O sea, esto lo hemos insistido desde el punto, yo no sé, creo que, o sea, que quede claro, desde ASEICA, nosotros ASEICA, uno de los, digamos, ejes fundacionales desde hace 40 años, de hecho, es integrar todos los ámbitos de investigación básica clínica translacional. Aquí les pongo una lista
de los distintos especialistas que forman parte de este primer retreat de ASEICA Med, pero por supuesto la vocación siempre ha sido y es desde luego de ASEICA de ser inclusivos y de incluir, o sea, desde luego de partícipes a otras disciplinas desde la patología hasta todo lo que estamos diciendo desde la inteligencia artificial y desde luego otros investigadores que también tenemos aquí, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, que otras disciplinas que por supuesto también son esenciales para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes. O sea, eso por supuesto no quede duda. Aunque este colectivo, como estamos diciendo, tiene una problemática particular que es la que se está discutiendo aquí. Yo soy Antonio Martínez Ruiz, de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, que agrupa a investigadores clínicos, translacionales y básicos que trabajan en hospitales. Yo creo que apoyamos completamente en esta iniciativa porque es absolutamente necesario. Está hecho desde la perspectiva de un colectivo muy concreto, de una especialidad y así. Y yo creo que sí que ha destacado, es decir, que hay que incorporar al personal médico investigador, al personal sanitario investigador, pero voy un poco más allá. Es decir, uno de los problemas que ha habido en el Sistema Nacional de Salud es externalizar no solo las impresoras de la Fundación, sino el personal investigador. Que el personal investigador haya estado contratado por fundaciones de investigación en vez de integrado en las plantillas, probablemente de aquellos barros vienen estos lodos. Porque entonces la propuesta de ANI es incorporar al personal investigador e incluso a todo el personal de investigación en las plantillas de los centros sanitarios para romper esa barrera. Y no solamente personal sanitario que pueda investigar, sino personal investigador que se reconozca por su investigador, nivel R2, R3 o R4, es decir, los que lideran proyectos a partir de R3, ahora que tenemos una certificación en España, aprovecharlo, también los que no, que puedan, por supuesto, que se dediquen principalmente a investigación y puedan también combinar con la asistencia o en tiempos variables, ¿no? Creemos que así podríamos romper ese paradigma e incorporar de verdad la investigación como una de las actividades esenciales de los centros sanitarios. No parchear, sino tratar de cambiar ese paradigma e incorporar a todo el personal investigador en esas plantillas para colaborar desde esa multidisciplinaridad que es absolutamente necesaria y tenemos que ir a eso. No sé si quieren añadir algo más, pero vamos, yo creo que eso desde luego, y si nos siguen las actividades de ASEICA, nosotros tenemos desde Meet the Expert hasta actividades de distintos grupos de ASEICA Joven, de ASEICA Mujer, por supuesto también de ASEICA Med, que van en ese sentido, además de incorporar otras problemáticas, que las que somos muy conscientes, las que estamos peleando desde hace 40 años. Hola, Miguel, no sé si quería comentar algo. Yo simplemente quería añadir que nos adherimos totalmente a todas estas. Nosotros, quiero decir, estamos muy concienciados con todo esto. Igual hoy lo que queríamos poner en relieve es un poquito esta situación de conciliar la asistencia, la actividad con la investigación, ¿no? Que sí que requiere, para los que viven un poquito en esa frontera, pues una realidad muy concreta, ¿no? Y la cual, pues como decimos, es una minoría que creemos que hay que mimar, hay que cuidar, porque sí que es cierto que las nuevas generaciones cada vez, bueno, pues pueden ver esto como un camino más complicado, con menos reconocimiento y, pues, como decía antes Marisol, pues esto puede estar en riesgo y creemos que es un grupo pequeñito pero necesario como una levadura, ¿no?, para que esta masa pueda crecer. Hola. Yo voy a ser muy breve. Soy Jesús Sánchez, soy responsable de proyectos de CRIS contra el cáncer y quería hacer una petición y luego tenía una pregunta. La proposición es que, nosotros las fundaciones privadas, aparte de proporcionar medios y financiación, que es una cosa que tenemos capacidad para hacer, también tenemos otra capacidad extra, que es la capacidad de tener una masa social detrás, que es la que nos genera a nosotros los fondos que luego invertimos en investigación, y a esa masa tenemos la capacidad de movilizarla, porque tenemos mucho contacto con ella, tenemos mucho feedback, etcétera. Entonces, antes el doctor Pazares ha comentado el tema de la sensibilización y de la movilización, y creemos que desde este punto de vista, las fundaciones privadas creemos que os podemos ayudar mucho, y para nosotros también es una cuestión estratégica también, si queremos llegar a apoyar la investigación. O sea, que contad con nosotros para este tipo de
movilizaciones. Y la segunda pregunta también tiene un poco que ver con algo que ha dicho Marisol. Es que en la foto que aparecía del retreat de Asheik Ahmed, es curioso porque verdaderamente la proporción de mujeres es bajísima. Entonces, queríamos preguntar qué retos específicos hay para la mujer investigadora y qué tipo de ayudas o de incidencia podemos hacer para mejorar esta situación. El otro punto sobre mujeres, bueno, me agrada más estas preguntas. Yo siempre les insisto a mis compañeros cuando hablamos al médico, hablamos de un colectivo, pero desde luego ASECA ha sido muy vocal siempre. Tenemos un grupo específico de ASECA Mujer, que tenemos distintas actividades. Una de ellas son actividades, digamos, conocidas, que es un poco dar visibilidad a las mujeres científicas en todos los ámbitos, tanto en investigación básica como en investigación clínica, que es acercados a los colegios, acercados a la sociedad. Tenemos talleres, tenemos grupos de liderazgo, tenemos talleres de network, de mentorización. En el aspecto ya en el ámbito clínico... perdón, que no se veía. ¿Me habéis oído todo lo que he dicho? Si no, era muy importante toda la defensa que estaba yo aquí haciendo de la mujer investigadora. Y bueno, dentro de estas actividades, por supuesto, también en el ámbito clínico hay un problema, pues mis compañeros contestaron, o sea, desde luego hay muchas mujeres que inician la carrera como médicos, médicas. Hay muy pocas, creo menos, como jefas de servicio, y es algo en lo que también tenemos que trabajar. Y, por supuesto, este grupo de Asheik Ahmed, habéis visto unas cuantas, pero habrá más, desde luego. Muy bien, bueno, pues llegamos al final de esta interesante sesión y, en primer lugar, pues muchísimas gracias a ASEICA por el magnífico trabajo que viene realizando y por presentarnos pues esta propuesta, esta documentación alrededor del médico investigador que nos involucra pues a todos los médicos que trabajamos en los hospitales, no solo oncólogos médicos, como ha quedado aquí bien claro, e incluido también, naturalmente, que en nuestros laboratorios de investigación, pues una gran cantidad de personas que están trabajando en el día a día, ¿no? Yo creo que el reconocimiento de esta figura me parece absolutamente esencial. Por lo tanto, yo desde la Real Academia Nacional de Medicina, como presidente, lo que puedo decir es que nos adherimos totalmente a esa documentación y que si la Junta Directiva lo considera en esa última diapositiva que ponía donde están distintas asociaciones que apoyan este documento, desde luego que puede contar con la Real Academia Nacional de Medicina de España, que apoya firmemente la creación de esta figura y el mantenimiento y desarrollo del médico investigador. Por supuesto, además, también quedamos abiertos a la posibilidad de cualquier convenio de colaboración entre ASEICA y, naturalmente, la Real Academia, que podría ser muy interesante, enfocado sobre el tema de médicos investigadores en el campo de la oncología. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, pues una reunión de jóvenes investigadores que lo hacemos conjuntamente con la Fundación Teófilo Hernando. Llevamos ya varios años trabajando con ellos. Es muy interesante porque con ello conseguimos darle visibilidad a muchas investigaciones que, por otro lado, si no, pues estarían escondidas, estarían perdidas, ¿no? En este caso no es de oncología, es global, ¿no? Pero, bueno, ellos se sienten muy a gusto contando en este foro sus investigadores
escuchándole los académicos y luego posteriormente con una nota de prensa sobre los trabajos que realiza. Creo yo que se podría hacer algo parecido, en este caso con ASEICA, dedicado a médicos investigadores, en el cual pues, fuera un convenio de colaboración paritario en el que estuvieran personas de ASEICA, en el que estuvieran personas de la academia. Tenemos a Santiago Ramón y Cajal, que es académico de número de la Real Academia, al doctor Foncillas y al doctor Mariano Provencio, que son académicos correspondientes y que estoy convencido que estarían también encantados de ayudar. Podríamos darle visibilidad y reconocimiento a estos médicos investigadores en oncología que pudieran naturalmente que aquí exponernos su trabajo, ¿no? Es una acción más de las que se proponen aquí. Bueno, pues muchísimas gracias también a todos ustedes por estar en el día de hoy, un día tan complicado, tan difícil, donde ahora empezarán a volar noticias de otra naturaleza, pero esperemos que en su corazoncito puedan recoger realmente esta apuesta de futuro, que es muy, muy importante, que seamos un país innovador, que seamos un país investigador. Siempre nos dicen que somos un país de servicios. Bueno, pues pensemos que aquí hay mucho cerebro. Tienen una exposición aquí sobre Santiago Ramón y Cajal. Si quieren visitarla, les invito a ello ahora, en la cual hay una diapositiva que llama mucho la atención. Dice, citaciones de los premios Nobel desde 1905 al 2005. Y el más citado de todos ellos es don Santiago Ramón y Cajal. Es decir, que realmente tenemos neuronas, tenemos, yo creo que gente muy, muy valiosa a la cual se le puede dar ese valor. Así que nada, muchísimas gracias a todos y levantamos la sesión. Gracias. Vamos a hacer una foto. Sí. Sí, vamos a invitar también a la cuenta, que es la representante de comunicación de ASEICA, que se una a la foto.